archivo? Creo que voy a hacer así, voy a poner 5 o entre 4 y 5 ejercicios donde vas a tener que subir el archivo, pero a su vez el ejercicio va a tener la posibilidad de contestar en el ejercicio mismo los valores con un desplegable. Pero te va a permitir eso, pero para justificar que los valores que elegiste vos en el desplegable son correctos, vas a tener que subir un archivo. Entonces, para que no pase lo que pasó en el de ruta, que había una pregunta dando vuelta que era subida de archivos y justificaciones que estaba dando vuelta, en principio les voy a dar, no lo voy a hacer aleatorio al parcial, va a estar ordenado. Ustedes lo van a poder recorrer de punta a punta, pero el primer ejercicio va a ser de la unidad 1, el segundo de la 2, el 3, 4 y así. No van a tener unidades mezcladas. Ejercicios, ya te digo, ejercicios para resolver, puede haber 2 o 3. Preguntas, habrá 10. O algo así. Todavía estoy en eso, pero estoy pensando con esa idea. Perfecto, gracias. Y ya te digo, y que quede claro, la primera pregunta va a ser la subida de los archivos. O sea, ahí lo único, en esa primera pregunta tienen que subir todas las justificaciones para poder decir, bueno, yo llegué a este valor por estas cuentas. ¿Está? El resto de las preguntas, no, muy raro, no me acuerdo qué otra pregunta les permitiría hacer eso, pero para no andar buscando las justificaciones por todo el parcial, la idea es que en esa primera pregunta suban todo lo que tengan que subir. Profe, Sí, consulta, Pedro le habla. sí, Pedro. Para subir los archivos, eh, ¿en qué formato y cómo se le tiene que hacer? O sea, ¿puedo tomar el archivo y deslizarlo directamente al... Sí, pues cuando te metes en la pregunta y te deja subir imágenes, archivos de Word, de PDF, de lo que quieran. Porque yo con esta modalidad o plataforma Mm. tuve problemas en una tecnicatura. No me Ah, aunque estaba, no me sí. permitía subirlo. Sería bueno probarlo antes porque para el momento, si no se permite, no vamos a poder. En este tipo de plataforma, en una tecnicatura tuve ese problema, no solamente yo, sino todos los alumnos, y no nos permitía. Hubo uno nomás que pudo hacerlo, pero porque buscó una forma de URL que lo tuvo que subir en una forma a, a internet, y de internet lo buscó por URL y lo pudo subir. Eh, y creo que ninguno acá o alguno debe, o uno que otro por ahí de repente estará preparado para hacer eso, no todos. No, Pedro, funciona igual que como subir los archivos a los TPs. Es el mismo formato, lo claro. que sería la página de subida. Sí, 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 tal cual, pero o sea, había, o sea, en una tecnicatura nos dijeron lo mismo y no me permitía a mí casi el 85% eh, de la cursada no pudo realizarla. A mí, Pedro, por lo menos Por eso. en esta plataforma nunca tuve un problema de subir cualquier tipo de archivo. ¿Te pasó con esta misma? No me, entonces, A mí lo que cuando entregamos TPs, en Sí. entregar entregas, eso normalmente funciona bien. El otro día el parcelito yo también tuve algún inconveniente, pero bueno, quizá le pifié en el momento y después, o sea, fue un error mío. Por otro lado, consultar la parte de señalización. Sí. ¿La van a subir al aula? Sí, sí. No está. No, ahora le estoy subiendo los videos porque me faltaban que me pase el ingeniero los videos que hizo. Todavía lo estoy tratando de subir ahora.
tanto los videos como les voy a mandar un manual de señalización. Perfecto, gracias. A ver, quiero ver si puedo. Tuve un problema cuando hicimos eso, del archivo bueno, el parcialito, que yo Sí. solamente agarré las fórmulas y lo había pegado y me registraba, pero después cuando pasaba la página quería poner más fórmulas, creo que ahí se me volvió loco la página y no sé, se me tiró de error y por eso luego creo que le habían mandado un mensaje porque se me había complicado todo porque había terminado el parcial, pero no podía avanzar porque se me tildó la página por todas las imágenes que había subido. Pero por eso le dije si no sé si estaba bien lo que había hecho, porque tenía que crear un Word, pegar todo y me tomaba más tiempo eso en el parcialito de media hora. No, seguro. Bueno, óigame, le voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, se ve. Sí, profe. Esta es la pantalla tipo de la justificación de subida y subida de archivos. O sea, acá abajo tiene un espacio en blanco y acá tienen la parte de... Esta es la pantalla tipo de cuando se hace la pregunta. Y acá tienen lo que les sale de entregar y enviar y cerrar la vista previa porque la estoy viendo yo ahora. Cuando ustedes entran acá tienen para insertar una imagen, subir un video o gestionar archivos incrustados. Esta parte de los archivos incrustados yo tampoco la manejo mucho, pero si vienen acá a los 9 puntitos, pueden una imagen, buscar o cargar una imagen, la seleccionan, la van a buscar y la seleccionan. ¿Está? La traen acá. Al archivo o lo convierten en imagen o en PDF y lo pueden arrastrar para acá. O lo que no sé si la pueden arrastrar, a ver si hacemos un intento. Yo porque las fórmulas lo tengo todo en el Word y no, o sea, me armo de cada tema un Word y ahí tengo las imágenes, no las tengo sueltas. No, está bien. A ver esta imagen si me deja. Estoy buscando la forma de que, ¿cómo es? Les quede... Profe, Sí, de otras materias, creo sí. que usted lo puede configurar como para que nosotros podamos subir archivos, además de escribir. Sí, si no la otra les puedo generar una cosa, les puedo generar una tarea al lado del parcial y lo manejan como los trabajos prácticos. Eso también. Si tienen problemas les hago como si hiciera una tarea de un trabajo práctico y en esa tarea suben todos los archivos. Bueno, Esa sí. Igualmente veo lo que mostró, que está bastante, pero bastante en comparación a la que nosotros tuvimos completa. Así que está buena, sí. Va a funcionar. ¿Cómo? ¿A qué decís, Pedro? ¿A qué te referís? El que mostraste ahora con referencia a cómo subir un archivo, un video, eso,
Sí. Está bastante completo la plataforma en la cual ustedes están manejando. Ah, En comparación con cuando yo lo hice, se ve que recién estaba en su inicio esta plataforma porque no tenía nada. O sea, y fue no, bueno, igualmente tengan presente que cuando ustedes abren esa pregunta, le aparece un solo renglón. Pero cuando ustedes se ponen a la izquierda, arriba a la izquierda, hay unos 9 cuadraditos, tocan ahí y se despliegan los 3 renglones. Toda la plataforma es igual. ¿Me siguieron? Y si no, ya les digo, si tuvieran problema, me avisan, no hay problema. Saco esa pregunta del cuestionario y junto con el cuestionario le pongo una parte de tareas que es a los efectos de que ustedes puedan subir todos los archivos que necesiten. Sí, a mí, profe, me parece mejor de esa manera, de tenerla Bueno, separada. no hay problema, lo armamos así. O sea, van a tener el cuestionario con los ejercicios y la justificación la suben por el otro lado. Sí, está bueno, profe, para que tampoco nos robe tiempo del parcial en subir eso. A ver, todo va a estar metido en las 3 horas que va a tener el parcial. El parcial va a durar 3 horas. Va a estar habilitado desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero una vez que entraron, va a empezar a contar las 3 horas a partir de ese momento. O sea que vos me tenés que subir los archivos con los que justificás antes de esas 3 horas, si no, no tiene mucho sentido. Pero hay que darlo en cualquier momento de esas horas que va a estar habilitado o a la hora de nuestra cursada. No, pueden usarlo en cualquier momento. Ah, o sea, no es necesario estar conectados acá a la clase. No vamos a estar en clase. Van a estar trabajando. Van a Y estar trabajando. en caso que surja una duda sobre la consigna o algo, ¿podemos mandar mensaje por el aula o...? Sí, por el aula sí. Vamos a estar, pero no va a haber problema. Voy a tratar de armar, espero no tener mucho problema. Porque como son preguntas que se van armando en forma aleatoria, igualmente las preguntas que fueron observando ustedes a lo largo del cuatrimestre, yo las fui corrigiendo para que si vuelven a tocar esas preguntas no tengan el mismo problema. Entonces, bueno, es así. No creo que haya voy a tratar de que no haya ningún problema de comprensión de cosas. En cuanto a la capacidad, lo único que les puedo adelantar, que voy a usar los coeficientes SAF y SAF y CAF en igual a 1, así no andamos haciendo cuentas extras. ¿Qué se me puede pasar? Y que por ahí ustedes dicen, no entiendo esto. Si se me pasa por ahí algún condicionante como, qué sé yo, un ancho de carril, una obstrucción lateral o un porcentaje de direccionabilidad, elijan en el caso de las cuestiones geométricas el mayor valor que no le produzca reducción en la velocidad en este caso. Y en el caso de los coeficientes de direccionabilidad, los coeficientes entran para el multicarril y para la autopista, usen 50% y estamos todos, estaría todo bien. Ojo con los coeficientes porque me pasó con otro grupo, con varios de ustedes en los grupos cuando fui corrigiendo los trabajos prácticos, han tomado los coeficientes del HCM 2010. Y el HCM 2016, en cuanto es a los coeficientes de equivalentes de camiones, cambió los números. Entonces tomen los equivalentes, los prácticos están hechos con los equivalentes del 2016. El 2016 toma para el equivalente de camión en terreno llano un 2 y para el equivalente de camión en terreno ondulado un 3.
No me voy a meter con ejercicios con pendiente porque se hace muy largo. Tomaremos los tramos generales nomás. El único caso en el que vuelven a incorporar los vehículos de recreo es en el camino de rutas 1+1. En los otros casos los deja de lado. Pero usen esos coeficientes, porque muchos de ustedes han usado los coeficientes del HCM 2010 y este año cambiamos ese libro. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando hice el último TP, hice el ejercicio de clase 2. Sí. Mi consulta es si tengo que analizar las dos direcciones o nada más analizo una. No, siempre. Siempre en el trabajo práctico de ruta se analizan siempre las dos direcciones. Claro, es más, en algo que no personalmente no había recabado y repasando el nuevo manual, es que en realidad en ruta se calculan los dos niveles de servicio, en un sentido y en otro. En caso de autopista y multicarril se calcula nada más que el nivel de servicio en el sentido más cargado. En ruta se estiman los dos niveles de servicio. Y no necesariamente tiene que dar el mismo valor. Te puede dar un nivel de servicio D en un sentido y un nivel de servicio C en el otro. Claro, esa era mi consulta, porque yo lo hice, analicé los dos sentidos, después nada, no sabía bien qué nivel de servicio tomar, obviamente elegí el peor. No, está bien, nos ponemos del lado de la seguridad si elegimos el peor, pero rutas, el manual te permite estimar dos niveles de servicio distintos. Ah, ok, perfecto. Uno en el sentido en estudio y otro en el sentido opuesto. Ok. Y en caso de querer mejorar el nivel de servicio, ¿se mejora el de un solo sentido? ¿O tenés que mejorar el de los dos sentidos? A ver, vos tenés que mejorar. Si el problema es un nivel del nivel de servicio, es un problema que surge, por ejemplo, por la falta de tramos sin sobrepaso, o que tenés muchos tramos sin sobrepaso. En la medida que vos agregues tramos con sobrepaso, o agregues un tercer carril, un carril de aceleración a un lado y a otro de la ruta, en forma alternada, o no de aceleración, sino de vehículos pesados, vas a mejorar el nivel de servicio de los dos lados. ¿Está? Okay. En una zona montañosa, entre las curvas horizontales y las curvas verticales, que las vamos a estudiar después en el próximo cuatrimestre, las longitudes sin sobrepaso se hacen muy largas. Entonces hay que tratar de buscar alguna forma de alivianar en algún punto esa situación. Por ahí donde conseguís un terreno más o menos llano, de unos cuantos kilómetros, le haces un segundo carril a las dos manos y ahí en esos 2 o 3 kilómetros permite que se desagote el camino, no sé. Ok, perfecto. Gracias. Por nada. Lo último que tienen que hacer en una mejora de vías de comunicación es cambiar la velocidad. Traten de estudiar, y esto vale para el cuatrimestre que viene también, traten de estudiar todos los cambios geométricos de situación previos a tener que decir hice de todo y no puedo mejorar el nivel de servicio, tengo que cambiar la velocidad. La velocidad es lo último que se cambia. La velocidad tendría que estar de diseño y de cálculo. A ver, con la velocidad es con lo que se empieza a diseñar una ruta. Entonces la velocidad, si la empezamos a cambiar por tramos, ya la ruta no funciona de acuerdo a mi proyecto. La idea es que la velocidad no cambie. De flujo interrumpido, a ver, también ejercicio, sí, ¿no? Sí, de flujo interrumpido va a entrar de semáforos. Normalmente entra la parte que dice calcular la capacidad del semáforo,
pero la ecuación básica, no con todas las modificaciones. Vieron que cuando ven semáforo parten en una ecuación básica y después se lo empieza a modificar por los peatones, por los que giran para un lado, por los que giran para el otro, por un montón de cosas, ¿no? Lo único que entra de semáforos es la ecuación básica que dice cuál es la capacidad del semáforo, y la ecuación es 1700 por el tiempo de verde sobre el tiempo de ciclo. Es lo único la única fórmula que va a entrar de semáforos. De señal de stop, fórmulas no creo, ejercicios no creo porque son larguísimos. Por ahí entrará algún concepto. De rotondas les dije que podían entrar no la capacidad, pero sí que me digan cuánto vale, qué volumen de vehículos pasa por un determinado punto. Le hago una consulta. ¿El apunte del año pasado de rotondas cambió con el de ahora? Porque en el aula está el del año pasado. Muy poco, creo que no cambió tanto. Eso lo vio el profesor, pero creo que no cambió tanto. O sea, a ver, si cambió en el cálculo de la capacidad con el número base, que para el año pasado era 1130. Esa era la capacidad máxima que tenía la rotonda. Por ahí cambió ese valor o el exponente al cual estaba sujeto ese número. No voy a llegar a esa parte a pedirles cuál es la capacidad de la rotonda. Les dije, voy a pedirle cuál es el volumen que entra, que sale o conflictúa con una determinada dirección. Ok, perfecto. No, yo preguntaba porque como está de flujo interrumpido, hay 3 apuntes y Sí. el de rotonda está solamente en la versión del 2020. Entonces quería saber si podíamos usar ese o había que... Sí. Igualmente, como les dijimos en algún momento, todo es en el momento que lo necesiten, si bien ese apunte es del 2020, hoy estamos usando ese apunte está hecho con el 2010, HCM 2010, hoy estamos usando el HCM 2016. Si tuvieras que analizar una rotonda hoy por hoy, tendrías que ir a verificar en ese capítulo a ver si hubo algún cambio, pero el ingeniero dijo que no había tantos, así que yo no tuve la oportunidad de leerlos en estos momentos. ¿De alguna otra pregunta puntual? O si no, empezamos a recorrer los capítulos como vinieron, a ver qué les surge. ¿Y de tiempo cuánto vamos a tener? 3 horas, dije. Ah, perfecto. 3 horas entre las 15 y las 22. Cuando tienen todo ese lapso para hacer el parcial. ¿Entre las 15 o las 19? No, desde las 15, porque largo el mismo parcial para el turno de la tarde. Ok. Ya les dije, una vez que arrancan el parcial, tienen 3 horas. O sea, no es que lo arrancan a las 3 de la tarde y lo terminan a las 22. No, si lo arrancan a las 3 de la tarde, a las 6 se acaba. Y está configurado para que una vez que se acabó el tiempo, se envíe el parcial. No hay tutía con que le damos 15 minutos o no. Bueno, voy a ser benévolo, le voy a dar 15 minutos más. Una vez que se terminó el tiempo de las 3 horas, tienen 15 minutos para terminar de subir los archivos. Claro, ahí está, para sacar fotos. Gracias, profe.
Igualmente no se olviden que va con la tarea. Vamos a subirlo en la parte de tarea, los archivos, ¿no? Pero pasado los 15 minutos, el que me sube archivos pasado la hora que terminó el parcial, no le considero los archivos, las subidas y aquellos puntos que le falte justificación, lo voy a considerar como que se copia. No quiero considerar que se copie. Porque los resultados no salen así. Una iluminación me dijo que eran 3.452 vehículos por hora. Profe, puede ser a mano, ¿no? En una hoja. Sí, no hay problema. Con letra clara lo único, por favor. Sí, sí. No hay problema. Lo único que les pido, si lo hacen a mano, que sean ordenados. Porque a veces me ha tocado corregir hojas en donde empiezan por una parte y la parte que sigue la pusieron del lado de atrás y después tenés que ir a correr a la otra hoja para ver cómo sigue, no. Yo traté de darle, si bien en autopistas no hubo, pero en los otros trabajos prácticos sí, como una forma de seguimiento de cálculo. Bueno, traten de mantener esa forma de seguimiento de cálculo. En autopistas y multicarriles van a necesitar primero calcular el volumen equivalente ligero, y en eso se lo doy vuelta con respecto al manual, pero tiene una justificación de por qué. Porque el manual arranca calculando la velocidad, pero la velocidad, si supera el punto de quiebre, cambia en función del volumen. Entonces lo mismo. Primero, la capacidad, ahora se complicó un poco con el tema de la capacidad, porque la capacidad está en función de la velocidad y la velocidad cambia en función del volumen con el punto de quiebre. Entonces, bueno, hay que ir un poco, pero traten de ser lo más ordenado posible. No vayan de una punta a la otra, porque si no en algún momento nos perdemos a dónde teníamos que ir. Buenísimo, gracias. De nada. Del capítulo 2 entran todos los tipos o sea, digamos, todos los trabajos prácticos que hicimos. Sí, de flujo libre todos. De flujo libre todos, y va a entrar multicarril, pero multicarril es muy parecido a autopista. Lo único que cambia multicarril son en dos parámetros. Primero, la consideración de los intercambiadores o ramas, que autopista la toma con una fórmula, multicarril lo toma en función de una tabla por cantidad de intercambiadores por milla. O sea, me dice, por ejemplo, cada 10 intercambiadores descuenten 6 millas. Una cosa así. Mientras que autopista tomaba la fórmula esa 3,22 por TRD elevado a la 0,84. Esa es una. El tema del ancho de carril y de obstrucciones laterales no cambia. A multicarriles se le suma un parámetro en cuanto a la velocidad, que es el tema de la mediana. La mediana estudia la separación de los sentidos. Puede haber dos tipos de mediana, separada o indivisa. Indivisa, la mediana más peligrosa para el multicarril es una indivisa. Una mediana indivisa, ¿qué es? Una línea doble amarilla pintada en un pavimento, en un pavimento que tiene o 2 o 3 carriles por sentido. O sea, que es como si fuera una avenida de Buenos Aires de doble sentido, pero que no tiene cruces cada 100 metros. O sea, que uno podría levantar la velocidad que quisiera y no tiene ningún resguardo contra la mano contraria. O sea, se puede cruzar cualquiera en cualquier momento. Entonces, esa es una mediana indivisa. Con respecto a las obstrucciones laterales, el multicarril toma la suma de las obstrucciones a los dos lados de la mano. Toma obstrucción derecha y obstrucción izquierda a los dos lados de un sentido.
Pero cuando resulta que tengo mediana indivisa, o sea, como decía recién, con la doble línea amarilla, la distancia, la obstrucción lateral izquierda se considera como que tiene 1,80 m. No que tiene los 60 centímetros que podemos decir que tiene una obstrucción lateral izquierda, sino que si yo tengo mediana indivisa, mi obstrucción lateral izquierda tiene 1,80 m o la tengo que considerar de 1,80 m para no castigarlo 2 veces al multicarril, ya que tengo mediana indivisa que descuenta mucha velocidad, que en la obstrucción lateral no lo tengamos en cuenta, sino que consideramos que está separada más de 1,80 m. Una pregunta, profe. Para que termine con multicarril, ya te digo, Darío. Y el último punto diferente es que el punto de quiebre del multicarril para cualquier velocidad son 1.400 passenger car por hora por carril. No es que hay que calcular un punto de quiebre como en el caso de autopistas. En el caso de multicarril es constante, 1.400. Sí, Darío. Con lo que había dicho de las obstrucciones, lo que dijo del total, yo a la izquierda, obstrucción lateral izquierda, la cuento como 0 a la suma. No. A ver, voy a ver si puedo poner una pantalla para que vean un dibujo. Porque usted dijo que no la castiguen 2 veces por indivisa. Y Claro. cuando hago la sumatoria total de las obstrucciones laterales, que sería izquierda más derecha, en la izquierda la cuento como 0, pero me quedaría a la derecha. No, no contás como se va a tener que contar como 1,80 m. A ver, primer caso. Bueno, primer caso tratemos que la línea salga derecha, ¿no? ¿Cómo vuelvo a hacer? En dibujar, profe, hay un garabatito hecho arriba en la... Pues ahí salió bien. Estas dos flechas son las líneas de mi multicarril, ¿no? Multicarril 2 más 2. ¿Está bien? ¿Bien? Sí. Ahora, mis obstrucciones laterales supónganse que cuando ustedes cuando ustedes están en una autopista, pegada al New Jersey o al Guararray, está el borde de banquina, que sería esta línea continua azul, y esta de este otro lado. Mis obstrucciones laterales serían esta más esta. ¿Vamos bien? Esta más esta. En principio, cuando tengo el caso de tener una obstrucción, una mediana indivisa, que es esta mediana que tiene la doble línea amarilla, la obstrucción lateral va a ser esta más acá $1,80. O sea, voy a castigar, sí, el
con la mediana indivisa, que le quita 2,6 o no, 10,6 millas por hora. Pero cuando voy a analizar las obstrucciones laterales de este lado, del lado izquierdo, si acá tengo mediana indivisa, en vez de considerar este ancho, como lo hubieran considerado de entrada, voy a considerar 1,80 m. Y con ese 1,80 m más la obstrucción lateral derecha, obstrucción lateral derecha, calculo el ancho de las obstrucciones laterales y en función de la cantidad de carriles me da el coeficiente que tengo que descontar, el factor de ajuste por obstrucción lateral. ¿Te quedó claro, Darío? Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? No, no. No, profe, yo particularmente no. Posiblemente voy a armar algún ejercicio del parcial que no sea de calcular, pero que sí que sea de opinar, de opinión de ustedes. Por ejemplo, si es un nivel de servicio o si es un entrecruzamiento o una rama que les dio nivel de servicio comprometido, ¿qué soluciones o en qué orden propondrían las soluciones para ir mejorando el nivel de servicio? O sea, les daré una lista de cosas y ustedes le van a tener que poner en qué orden la harían y por qué. Bueno, ¿por qué? No sé, si no lo justifican, pero ¿en qué orden harían las diferentes mejoras? Así puede ser también un multicarril, una autopista, ramas y entrelazados, cualquiera, que tenga un ejercicio que diga, bueno, tengo un entrelazado de tantos carriles de autopista y me está dando tanto volumen que esto que ello, y me está dando un nivel de servicio F. ¿Cuál es el condicionante y con qué lo puedo mejorar? Pero Eso bueno, sería como... Ah, perdón. Sí, No, dale. ¿Aldana? No, estaba hablando Guido, me parece. O- Guido. Bueno, y, entonces, qué sé yo, el parcial será un ejercicio de alguna flujo en vía libre y después preguntas. Un solo ejercicio no. Van a tener más. Y después preguntas, sí. A mí me llama un poco la atención, o por lo menos me da intriga, los ejercicios de flujo interrumpido, por ejemplo. Como que de todo lo que es flujo libre tuvimos TPs o ejercitación, Sí. y lo de interrumpido, lo de la clase. No tuvimos, tenés razón, pero no pudimos tener este año ejercicios de flujo interrumpido porque se maneja un software. Un software que normalmente lo manejamos en la facultad. En esa clase nos vamos al aula de computación
y ustedes se llevan sus notebooks incluso, y con ese software que tenemos, por ahora es viejo, pero cargado en sus notebooks pueden ejercitar el tema de semáforos. Ejercitar semáforos, por ejemplo, a mano alzada, es muy complicado y largo. El manual del 2000, creo, tenía unas hojas de seguimiento el manual del 2000, por cada punto que estudiaba, armaba lo que se llamaba una planilla de seguimiento, una hoja de ruta. Entonces vos ibas cargando, así como yo hice más o menos con la de entrelazados y ramas. Bueno, el 2000 tenía algo parecido con todos los temas. Y cuando habla de semáforos, lleva tres hojas del manual, todos los ajustes que hay que hacerle. Entonces, a mano es imposible hacerlo, o muy difícil, porque vos tenés que ajustar el sentido que estás estudiando, que ajustar el resto de los sentidos, y después, una vez que los ajustaste, ver cómo intervienen cada uno. Y una vez que ves cómo intervienen cada uno, ajustar el ciclo o proponer la secuencia semafórica más conveniente. Entonces, y una vez que decidiste qué secuencia semafórica conveniente crees, bueno, le vas a dar el tiempo de verde a cada movimiento. Entonces es muy largo para hacerlo a mano. Por eso, y igualmente te digo, en aquel momento que usábamos el software, la pregunta en el parcial era la misma, era la capacidad básica de un semáforo. No nos metíamos a hacer nada más porque no se puede. ¿De flujo en vía libre va a ser un ejercicio solo y el resto de otros temas? ¿O va a haber varios de esos? Porque son largos, pregunto. No, puede ser uno y el resto en otro, ¿cómo es? Puede ser 1 o 2, porque a ver, el de rutas no lo voy a tomar. Porque también se hace larguísimo el de ruta. Normalmente los ejercicios o son multicarriles o son autopistas. Bien. ¿Qué puede pasar con rotondas? Rotondas puede ser que tengan este está mal dibujado. Rotonda se le puede plantear que un ejercicio donde cada una de las flechas tiene 4 movimientos. Tiene el movimiento que viene del este. Vamos a cambiar de color porque si no. El movimiento que viene del este y dobla para acá. El que viene del este y sigue de largo. El que viene del este y sale por acá, y el que viene del este y vuelve. ¿Está? Si yo les pregunto, por ejemplo,
¿cuál es el flujo que sale? A ver, vamos a hacer. Voy a borrar todo esto, voy a hacer otra cosa. Voy a pensar en la flecha. Piensen en la flecha que estaba puesta acá. Este. Acá. Acá. Este. Si yo le pido el volumen que conflictúa, que es esa flecha que tenemos acá, este es el volumen que entra en conflicto en la rotonda con los que van en dirección oeste. Acuérdense, primero, los movimientos se nombran en sentido al que se dirigen. Si yo me dirijo hacia el oeste, todos estos movimientos van hacia el oeste, por más que se estén dibujados, mirados desde, ustedes dirán, están a la derecha de la rotonda, vienen del este. No, van al oeste. ¿Está? Entonces, una pregunta que se les puede decir, bueno, yo les doy una rotonda con una serie de movimientos, de conteos de los diferentes vehículos que ingresaron a la rotonda, y le digo, bueno, ¿cuál es el volumen de vehículos que forman ese volumen de conflicto con los que van al oeste? Entonces ustedes tienen que más o menos fijarse las líneas que yo fui marcando. Vamos por partes. ¿Qué sería? Suroeste, oeste, oeste, así. No. Vamos a ver, empezamos por los que van al norte. Los que van al norte de todos estos, ¿cuáles son? El de abajo. El de abajo. Entonces este es volumen al norte, primero, se nombra así. Volumen norte. Y después viene un símbolo o una letra que me va a indicar la dirección. Por ejemplo, vamos a nombrar, para cada movimiento, para cada dirección tenemos 4 movimientos. Movimiento norte-derecha. Volumen norte que sigue. Volumen norte, izquierda. Volumen norte en U. ¿Está? Esos son los 4 movimientos que pueden girar, que van en la dirección norte y que se puede girar a través de una rotonda. Ahora bien. ¿El que va para la izquierda cuál sería? El que da la vuelta acá. El que hace esto. Ah, está bien. Derecha dobla ahí en la primera. Derecha dobla en la primera, el que sigue sale en la segunda salida y el que da en la izquierda en la tercera salida, como dicen ahora el GPS, y el que gira en U en la cuarta salida. ¿Está? Entonces,
ese tipo de movimientos lo tienen siempre. O sea, este está acá abajo. Lo mismo podría hacer con los otros movimientos. Ahora, de todos estos 4 movimientos, ¿qué movimiento no forma parte de esta flecha anaranjada? O sea, sería qué movimiento, o sea, serían los que no van hacia el oeste. No. El que dobla ahí a la derecha. Que van al sur. El que dobla a la derecha, este, no forma parte de la línea anaranjada. Porque el que dobla a la derecha hace esto. Y no se mezcla en el volumen de donde está la flecha anaranjada, que es el volumen de conflicto. Entonces, este no me permite entrar. Si pongo el borrador, me lo va a borrar todo. Este no entra en el volumen de conflicto anaranjado. Entonces, en la dirección norte, los volúmenes de vehículos que van a conflictuar con la dirección oeste son esos 3. ¿Va quedando claro? Sí, sí. Sí, sí. Lo mismo hay que hacer con todas las demás direcciones. A ver. Bueno, no me deja. Volumen. A ver, díganme los 4 movimientos de acá. Volumen. ¿De dónde? Oeste. Oeste. Volumen oeste. Derecha. Derecha. Volumen oeste. Pero, ¿ahí se nombran así o se puede poner, por ejemplo, oeste, 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 norte, oeste? No. Porque la primera inicial, yo acá la estoy separando con un guión, el manual lo escribe todo de golpe. El manual escribiría, y en inglés estaría volumen west R. Así sería para el manual. West WR. Sí, de right. Oeste y sigue. Bueno, yo lo estoy poniendo en castellano. Oeste, derecha. ¿Está? Volumen oeste sigue. ¿Qué otro más? Volumen oeste izquierda. Volumen oeste izquierda. Y en U. Volumen oeste en U. Volumen oeste en U. Muy bien. Este. Ahí los 4 intervienen, ¿no? No, estamos analizando, después vamos a ver a cuál vamos a eliminar de todos esos. Los que vienen. Sur. Sí. Sur derecha. Sí. Pues sur sigue. Sí. Sur izquierda y sur. Muy bien. Se estarán dando cuenta que no es tan difícil nombrar los 16 movimientos que tiene la rotonda, ¿no? ¿Y este otro? Volumen este derecha. Volumen este sigue. Volumen este izquierda. Y volumen este en U. Muy bien. Perfecto. Esos son los 16 movimientos que pueden encontrar en una rotonda. Estos volúmenes, por supuesto, si les doy un ejercicio, van a tener números, ¿no? Ahora bien, vamos a tachar qué volumen de cada uno no interviene en el anaranjado. En el oeste ninguno. O sea, todos intervienen. No. ¿El oeste del U? Tampoco.
Tampoco. Profe, no Sí. entiendo bien lo de la flecha naranja. La O flecha sea, naranja, a ver, cuando vos entras en una rotonda, tenés una cosa así. Y por acá tenés la rotonda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Acá es el volumen en conflicto, que es la flecha naranja esta. El volumen que circula por la rotonda y que va a conflictuar con los que entren por acá. Con los que entren a la rotonda en esa dirección. Ah, perfecto. Entonces por eso los que son de norte-derecha no intervienen porque saldrían antes del encuentro ese. Claro, o sea, acá tenés, bueno, ya que los puse, vamos a poner. Este se llama volumen de conflicto con, si me voy a manejar con ese dibujo, que el norte está para arriba siempre, con la dirección norte. Este otro sería volumen de volumen norte, o sea, todo el volumen que sale de la dirección norte. Y acá qué de colores lindos que estoy poniendo. Volumen de salida por la dirección norte. ¿Está? Son los tres volúmenes que yo les puedo pedir en una determinada dirección. O sea, el volumen... Este no me gusta. Pero entonces no entiendo por qué no influyen los cuatro que están, o sea, digamos, los que van en dirección oeste. Si los cuatro, digamos, pasan por... O sea, por más que el que hace oeste-derecha también, por más que doble en la primera salida, ya, digamos, ya está en la zona de conflicto, ¿o no? No, porque el conflicto está acá y el que sale por acá. No, pero él dice los del oeste. Claro, yo digo los del oeste. Y los que vienen del oeste acá. Claro, Exactamente, pero ese esos ya pasan salió. todos por ahí. Ya salió del. No, el conflicto está en la isleta. Ah, pero entonces. Claro, entiendo. O sea, estaría faltando, digamos, con lo que si fuese el. Claro, yo estoy entendiendo como que esa rotonda sí o sí entran a la rotonda. Acá No. estamos hablando en el caso de que tenga como si fuese Toda rotonda tiene una isleta. Si fuese un carril externo, por así decir. Ah, eso, la isleta, ahí está. Ah, La isleta, o sea, no es que entras de punta a la rotonda, no. Vos tenés la isleta y el volumen de conflicto está entre la rotonda y la isleta. El volumen con que va a conflictuar es el que sale de la dirección. Este sale a la dirección norte, este va a ser el volumen de conflicto con la dirección norte. El despiole se va a armar en este punto, donde este que quiera entrar y este que quiera circular por la rotonda. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Entonces, de los que vienen hacia el oeste, ninguno pasa por esta. Porque el que va por acá, se va. El que vuelve y gira en U, sale antes. Ninguno forma parte de este volumen de conflicto. Ah, está bien, es ahí en el medio donde se analiza. Claro. O sea, y si yo le dijera, bueno, todos estos juntos, ¿qué conforman de acuerdo a los nombres que le di en este grafiquito que tiene acá al lado? El volumen norte. No, volumen norte porque este gráfico está dibujado para el norte. Ah. Este sería el volumen oeste. Claro. ¿Está? Entonces, vayamos tachando de cada uno de los movimientos, de los 16 movimientos,
los que no se cruzan en la flecha naranja. Volumen este derecha. Volumen este a la derecha. El que sigue también. Para que me confundí de cosas. Oh, El sur derecha, el sur que sigue y el sur izquierda, ¿no? para que me. Volumen este derecho, me dijeron. Volumen este sur. No, volumen este. No, volumen este sigue. El que Ese sigue. sigue. Volumen norte. Sigue izquierda y U pertenecen. De estos no interviene ninguno. Y del sur. Sur derecha. Derecha no. Sur sigue. Y sur Y el izquierda tampoco. Muy bien. Del oeste no hay ninguno. ¿Está? Entonces, tienen que hacer eso con la suma de todos los volúmenes que tengan cargados en la planilla. Este caso es el volumen en conflicto. Otro volumen, vamos a calcular otro volumen, para que vean que no es tan difícil. Hoy. Quiero calcular ahora el volumen de salida en esa dirección. Vamos a ponerle nombre. ¿Cómo se llamaría este volumen? El manual lo llama con una E de exit. ¿En qué dirección? Oeste. Oeste, muy bien. Bien. De los 16 movimientos que tiene la rotonda, ¿quiénes forman el volumen de salida hacia el oeste? El volumen sur derecha. Volumen sur derecha, o sea que hacemos lo mismo que la otra vez, tachamos los que no vienen, no sirven. Claro, los otros tres no. Van a ser 4 nomás, uno de cada dirección. Ajá. No, me confundí. ¿De acá? ¿De la este? Este U, volumen este U. ¿De la norte? Norte izquierda. O sea que los otros se van. No, este no. Me confundí. ¿Va? Y oeste sigue, ¿no? El oeste sigue. Perfecto. Han podido determinar cómo calcular el volumen que sale hacia la dirección oeste. Muy bien.
¿Está difícil esto? No, No, ahora profe. que No, hay que prestar un No toque de se atención. explicó está bien. Hola, Ya no es necesario que lo tome, profe. ¿Eh? Que ya no es necesario que lo tome, digo, en el parcial. Ya se ¿Ah, no? Prefiero que me tome este y que me saque otro, me parece. Se puede dar una cosa más en la rotonda. Por ejemplo, esto. Este volumen que acabo de dibujar ahí, cuando las rotondas tienen entre el sentido que entran, por ejemplo, en este caso el sentido este, ¿no? Este volumen este. Y si yo tengo, y si hay muchos vehículos que vienen del este y salen hacia el sur, como marqué ahí en esa rama rosada, y que si llegan a la rotonda hacen un conflicto muy grande, lo que se le pone es un bypass, volumen bypass. Entonces, si yo le quisiera decir, bueno, ¿cuál es el volumen que llega a la rotonda, en este caso, desde el este, o sea, desde que viene del oeste, o sea, que va hacia el este, pero que llegue a la rotonda? Son estos 4. El volumen bypass no interviene en la rotonda. Si yo tengo alguna rama con bypass y cuando quiero calcular algo de conflicto, el bypass no interviene en la rotonda, es una rama aparte que se pone para que no llegue todo el volumen de tránsito que va a entrar por un lado y va a salir en la salida siguiente. Entonces se pone el ramal bypass y no entra en conflicto en toda la rotonda. ¿Estamos de acuerdo? El volumen de entrada a la rotonda, entonces, en este caso, sería el volumen de entrada en la dirección este a la rotonda serían esos 4. Si yo en este caso tuviera algo así, yo le pongo un volumen bypass y le digo, ¿cuál es? Calcula el volumen de entrada. El volumen de entrada al bypass no lo tienen que considerar, porque ese no entra a la rotonda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Profe, perdón. ¿Cómo se lo nombraba al volumen de salida? Exit. Exit. ¿Y cómo hacemos para identificar que sea el exit y no el este? No me acuerdo cómo lo había nombrado. Lo que pasa, bueno, el tema es que se nos cruzan, en castellano se nos cruzan las iniciales. En inglés era EX y E. O sea, East de este y EX de exit. Y nosotros, la salida con el sur se nos cruzaría también. Lo único que es la forma de escribir. Vos fíjate que volumen al sur, primero va el volumen, el punto cardinal hacia dónde va y el giro que hace. Y el volumen de salida es el volumen S y hacia dónde se dirige. Se escriben al revés. Bien, perfecto. O si querés en inglés, acá en castellano podríamos ponerle EX a la salida para decir es el exit de la rotonda, pero si hablamos en castellano, hablemos en castellano, si hablamos en inglés, hablemos en inglés. La mayúscula también la puede diferenciar, ¿no? Claro. Si nosotros ponemos la dirección, los puntos cardinales en mayúscula,
el volumen de salida tiene el punto cardinal al revés. Volumen de salida en la dirección norte. ¿Ah? Es ese. Sí, sí, perfecto. Yo para uniformar la nomenclatura. Espera un cachito, porque si me está agarrando, estoy teniendo una duda con una cosa. No, vamos a sacarnos de la duda. Ajá. Los semáforos. ¿Están viendo la pantalla o...? Estamos viendo la rotonda, profe. ¿Eh? Estamos viendo la rotonda. La rotonda. Ahora les voy a compartir una parte del manual. Ahí se ve. Sí, se ve. Esta, ven acá, está un poco mejor dibujado de lo que dibujé yo. La entrada al norte, volumen de entrada. El volumen de conflicto, el que circula por la rotonda, y el volumen de salida, el que sale por la rotonda, de la rotonda. ¿Está? Cualquiera de estos tres volúmenes los puedo pedir que los calculen en el... así como hicimos recién. No les voy a pedir esta fórmula, a eso quédense tranquilos. Ah, bueno, 1300 era antes, ahora ya le pusieron 1380, que me estaban preguntando si había diferencia. 1380 es ahora. Y este coeficiente también cambió. O sea, hay una pequeña diferencia en el cálculo de la capacidad, pero no vamos a analizar esa parte. Igual el último archivo de Rotonda lo podría llegar a subir, digamos el 2021, el actualizado, por casualidad. Sí, no sé si el ingeniero hizo alguna modificación, pero sí lo subo. Ah, joya. Gracias. La clase de Rotonda está subida. Sí, esa está subida. Sí, la clase sí. Sí, la clase sí, la clase sí. La punta. Tampoco le voy a tomar niveles de servicio, no se preocupe. Ven, acá tienen un gráfico para calcular el volumen de conflicto en la rotonda con la dirección norte. Entonces,
el volumen que va al oeste y gira en U, el volumen que va al sur y gira a la izquierda, el volumen que va al sur y gira en U, el volumen que va al este y sigue, el volumen que va al este y gira a la izquierda, el volumen que va al este y gira en U, todos esos forman el volumen de conflicto con la dirección norte, que es esta que entra por acá, la rotonda. Siempre, independientemente de la posición geográfica de la rotonda, el norte está indicando en este gráfico para arriba. Nunca lo voy a poner para cualquier lado. Siempre indica para arriba. Salvo, como es que en el enunciado lo ponga para el otro lado, para nada más que marearlos un poco, pero normalmente se hace con el norte para arriba. Este es el volumen de salida. El volumen de salida en la dirección sur. O sea, este sale en la dirección, me confundí en la cuando escribí, este es volumen de salida en la dirección sur. Los que sacamos nosotros recién son estos mismos valores. El que va al norte y gira en U, el que va al oeste y gira a la izquierda, el que va al sur y sigue, y el que va al este y dobla a la derecha. Acá lo tienen abajo. Y acá apareció esto, menos el volumen de la rama bypass. ¿Por qué? Porque este puede tener una rama bypass de este lado y si viene por acá, no entra dentro de este volumen. Eso es todo lo que hay para saber de rotonda. Todo este formuleo. Profe, No, en la entrada de ese mismo como que estaba mostrando recién, ¿el de bypass interviene? O sea, ahí está calculando el de salida del sur, sería el de entrada del norte, digamos. a ver, bancame un cachito que voy un poco más arriba, que es donde están. Ahí tenés un ejemplo de bypass. No intervienen, no llegan a la rotonda. El de bypass pasa por afuera de la rotonda o muy pegado, pero no interviene en el conflicto. O sea, no. Ah, o sea, en el conflicto no, pero sí hay que calcular el de entrada, no se resta ni nada, o... A ver, si yo estoy analizando este, por ejemplo, si estoy analizando este volumen, acá lo tengo que restar al de bypass, porque el de bypass se va para allá. Entonces, Perfecto. Sí, todo, eso era lo que le estaba preguntando. todo este volumen que yo tengo acá, todo este volumen que yo tengo acá, se va a repartir en dos. En una parte en bypass y en otra parte que ingresa a la rotonda. Entonces vos, el que va a participar de los volúmenes de la rotonda son todos menos el bypass. Por eso les decía que no, el bypass no entra en este conteo. Es igual que en este caso, todos los dos, el volumen que venga por acá se va a repartir en dos, en uno que entra a la rotonda y en otro que es el bypass. Entonces este volumen bypass tampoco entra dentro de la rotonda, no entra en los cálculos que hicimos recién. Claro, siempre que aparezca hay que restarlo antes para que no entre. Claro. Tengan O sea, presente profe, que... Sí, en el volumen que entra al norte, por ejemplo, ¿solo considero el que pasa por la rotonda o ahí sí considero el bypass? el que entra para el norte está en la parte de abajo, dibujado. No tiene bypass. Acordate que la rotonda se mira en el sentido que se circula, o sea, hacia dónde van a circular. Los que entran al norte en esa rotonda están dibujados en la parte de abajo. Están por acá.
y este. Estaría entrando por acá. Por ahí están los que entran al norte. Ese que yo marqué en verde con un circulito, ¿qué movimiento es? Si el norte, ¿cómo es que el norte está mirando hacia arriba? Oeste. Movimientos oeste. Ujú. O sea, movimientos que van al oeste y un movimiento que va al oeste que pasa por una rama bypass. Ah, está bien. Sí, sí. O sea, en ese caso, la rama bypass la van a tener entre dos puntos cardinales consecutivos. O sea, oeste al norte, sur al este, al oeste, al este, no, estaba leyendo mal. Del oeste, los que vienen al oeste, que doblan al norte, o que doblan a la derecha, mejor dicho, es una rama bypass. Los que vienen al sur, que doblan a la derecha, o sea que se van hacia el oeste, pueden tener otra rama bypass. Los que vienen al este y doblan a la derecha, o sea que van al sur, pueden tener otra rama bypass, y los que van al norte y doblan a la derecha, o sea, hacia el este, pueden tener una rama bypass. No van a tener nunca una rama bypass entre el sur y el este, por ejemplo, porque tendríamos que hacer un puente. Pero entonces cuando o sea, cuando haya una rama bypass, nunca vamos a tener, por ejemplo, en ese caso, no voy a tener nunca un volumen, no sé, oeste-derecha no lo voy a tener nunca porque va a ser el bypass. Oeste-derecha. Claro, no lo voy a tener nunca porque va a ser el bypass. No, lo vas a tener en bypass, claro. Ah, ok, listo. O sea, cuando hay rama bypass, el oeste-derecha, el que va a la derecha se cambia por la rama normalmente. Aunque vos podés contar que no todos conocen el bypass y por las dudas se meten en la rotonda y después salen. La idea es que usen el bypass para aliviar la rotonda. Suele pasar bastante, ¿eh? Ah, bueno. ¿Modifica algo estos dos tipos de bypass que está mostrando? Era la forma de conectarse. Uno se conecta a la rama de salida de la rotonda y el otro se conecta más adelante. Me parece que funciona mejor el tipo 2. Claro, porque, o sea, viendo la imagen nomás igual, los que van, digamos, hacia el oeste, que tienen ese tipo de bypass, ahí sí podría influir los que van a derecha, pero en el otro no, porque, digamos, los sacas del bypass directamente. Claro, pero a ver, el bypass O sea, te está sacando a los que giran a la derecha, te lo saca todo. Lo que pasa que ahí Claro, pero no se encuentran ahí cuando termina el bypass de tipo 1 con los que vienen de la rotonda para salir. puede estar dibujada, puede estar fuera de escala como es el enganche de las rotondas. La idea es que no se crucen los volúmenes de tránsito. En el tipo 2, por ejemplo, vos tenés una rama para hacerla rápido a la izquierda, a la derecha, pero si alguno se confunde de la derecha y sigue hacia la rotonda, tiene la posibilidad de salir por la rama de la rotonda. En el tipo 1 me parece que está más atrás que la rotonda, no puede volver a la rotonda. Y la forma de alineación con el eje de la rotonda también varía mucho. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte, no. ¿Algún otro? Matías, ¿se te aclaró el tema de las rotondas?
¿A mí, profe? Sí, Sí. la verdad quedó muy claro. Bueno. O sea, todo lo que vimos es nada más que a todos esos movimientos que les di ahora van a tener o pueden tener vehículos equivalentes ligeros o pueden tener vehículos con un factor de hora de punta y un factor de vehículos pesados. Según el caso, o van a sumarlos directamente o van a tener que hacer una cuenta previa. Nada más que eso. Pero el tema de rotonda se va a tratar hasta ahí nada más. Yo creería que no puede circular tránsito pesado por esa rotonda. Según cómo esté diseñada. Las rotondas las vamos a ver después en el segundo cuatrimestre. Las rotondas, de acuerdo, vos fíjate en la ruta. ¿Cuál es la que tiene rotonda? La 6 a Cañuela. La autopista de 6 a Cañuela tiene rotondas en el medio y la ruta 2 también. Tenés rotondas para desviarte. Entonces, de acuerdo a lo que pueda, a la zona que esté, te va a dar el diámetro de la rotonda y puedes tener circulación de camiones. ¿Alguna otra consulta, chicos? Disculpen que... Luca, te digo no, del ejercicio del capítulo 3, que es toda la parte de flujo interrumpido, ejercicios no hay. Puede haber dos tipos. El del cálculo de la capacidad básica de un semáforo, que es una cuenta de 3 factores, y este de la rotonda, nada más. ¿Algún otro tema? Bueno, de costo de operación vehicular no va a haber ejercicios. De beneficio de usuario puede ser que haya, porque es aplicar una fórmula. Puede haber definiciones de tanto del costo de operación vehicular como del beneficio usuario. Y de la matriz origen-destino también puede haber un ejercicio. Les voy a presentar una matriz posiblemente y les voy a decir, bueno, ¿cuál es el camino más corto para llegar de un punto a otro de la matriz? Entonces ustedes me tendrán que decir, después de analizarlo, el camino más corto es este. ¿Está? Está bien. Y creo que ya nada más, porque la parte de señalización, posiblemente alguna representación de alguna señal, pero no es un punto crítico, digamos. Más que nada se aboca todo esto al capítulo 1, 2, menos el 3 y por último el 5, que es costo de operación vehicular y beneficio usuario. ¿Del COP? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué, Darío? Que iba a entrar el COP. Del COP no entra nada, a lo sumo entrará alguna pregunta teórica, porque ejercicio del COP no, porque hay que hacer mucha investigación. La pregunta teórica puede entrar. Y del beneficio usuario sí hay una fórmula, entonces se puede hacer uso de esa fórmula para que calculen el valor del beneficio usuario en una determinada cantidad, en una cantidad de tiempo. Todo con valores dados, por supuesto, ¿no? Ok, y de la matriz era del último tema que vimos, del transporte. Claro, la matriz origen-destino. Y las otras que entran son las famosas curvas de reparto. ¿Cuáles son las curvas de reparto? Nombrarlas, decir para qué se usan cada una,
o en qué se... O sea, explicar por ahí qué es una curva de reparto y después le toca, hay 5 curvas distintas, te dice, bueno, explique una en particular. ¿Está? Sí, ¿eso es escrito o con el archivo? No sé cómo la voy a armar la pregunta. Si la puedo armar en el que puedan cargar la respuesta directamente en el campus, mejor, escriben a la máquina y ya está. Pero no sé, voy a ver cómo puedo armar la pregunta. Pero son las posibilidades que tienen para que estaríamos pudiendo meter para esa pregunta. Ok, perfecto. Bueno, tengan presente esto de vuelta sobre el parcial. 3 horas de duración, de las 3 a las 22, las 3 que quieran. Las preguntas van a ser, no van a ser aleatorias, van a ser consecutivas, o sea, van a ir pasando de una en otra y de tema en tema. La primera pregunta es para que suban ustedes todos los archivos de justificación que necesiten. Y el parcial y la subida de todos los... independientemente, me corrijo. Vamos a sacar esa primera pregunta de archivos y voy a armar una tarea para que suban todos los archivos de justificación en ese punto. Y... ¿cómo es? Independientemente de los archivos de justificación, cada pregunta van a tener los resultados, o sea que van a tener que tildar cuál es el resultado al que arribaron. ¿Está? Buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una duda nomás. Sí. Por ejemplo, yo estoy resolviendo un ejercicio y puedo poner, no sé, la tabla tal, el nombre, y después en un Word poner todas las tablas que utilizo y mandarlo. Sí, pero no te entendí la última parte, Darío. O sea, porque, qué sé yo, dice capítulo, cada tabla tiene su capítulo, tanto, entonces yo hago a mano y pongo el capítulo de la tabla y después lo subo. No hace falta eso, o sea, ya no me interesa como en el trabajo práctico que justifiquen de dónde sacaron los valores, porque el trabajo práctico es, a ver, lo hace uno, como hoy que me dijo uno, a mí me tocó el ejercicio 2, lo hace uno mientras los otros hacen los otros ejercicios, y después si no ponemos de dónde salieron las cosas, cuando lo quieran leer dentro de unos años no van a saber de dónde salieron. Entonces la idea del trabajo práctico es que a ustedes les quede un seguimiento del trabajo y de dónde salieron los valores que están usando. Porque, a ver, nosotros este año tuvimos que cambiar de manual porque veníamos con el 2010 y ahora estamos con el 2016. Entonces, si no sabemos, no tenemos relacionado de qué tabla nos agarramos, por ahí nos estamos agarrando una tabla errónea. Entonces, en el futuro, para cuando vean estos trabajos prácticos, van a decir, yo usé esta tabla, ahora me modificaron el manual, bueno, la que corresponde es esta, pero ya saben de dónde vino. No que si yo pongo el número, como le decía hoy, el equivalente de camiones del 2016, hoy es 2 para terreno llano y 3 para terreno ondulado. Por ahí en el 2020, cuando salga el próximo manual, el manual nuevo, que todavía lo están preparando, me dicen, no, es 2,5 o 2,8 y 2,5 y 2,8 el de ondulados y 1,5 el de llanos, porque siguieron estudiando. Entonces, bueno, va cambiando eso. La idea del trabajo práctico es que sepan en qué parte y de qué capítulo de ese manual lo sacaron para que en el futuro puedan remitirse ahí. Hoy por hoy, a la hora del examen, muchas veces en el enunciado del examen les damos los parámetros para que no haya diferencia. Le decimos, bueno, camiones, consideren este coeficiente y así evitamos que lo tomen de una tabla o de otra. Pero no hace falta que me subas las tablas de justificación. La única tabla que me podés subir de justificación es la de nivel de servicio, nada más que esa. O si, por ejemplo, en autopista, en vez de querer hacer el cálculo de la densidad,
querés mostrarla en el gráfico de autopista, bueno, imprimir el gráfico de autopista, marcás la velocidad que tenés vos, marcás el volumen que tenés vos y a donde te da el cruce de esas dos líneas, tenés el nivel de servicio. Pero no que vas a tener que pegar todas las tablas de todo el procedimiento. Claro, yo pensé que eso, que No, no tenía sé. que justificar poniendo una. En el examen no se justifica de esa forma. Eso para los trabajos prácticos. Ok, perfecto. Ah, profe, Bueno. seguridad vial no entra, ¿no? No. No la vamos a entrar. Ok. Bueno, muchas gracias por mi parte, no tengo más dudas.